todos los alimentos. Sí. Pero sí, sí recuerdo ese tipo de usos que daban en la familia. Ah, bueno, muchas gracias por compartir. Chicas, de pronto hay alguien esperando. Yo estoy hoy con otra pantalla. Discúlpenme, aquí yo verifico si hay alguien de pronto esperando en el que les dé acceso. No te preocupes, tómate tu tiempo. Quedo atento por si necesitas algo más. Gracias. No veo a nadie allí. Bueno, ya veo a una persona nueva. No veo a nadie por allí esperando. Bueno, de pronto si alguna de ustedes se da cuenta que hay alguien esperando, porfa, me recuerdan, porque no, acá me sale un avisito, pero no me ha salido. Bueno, entonces, sí, chicas, allí vemos cómo en nuestras familias hemos tenido ya ese contacto de muchas formas, y los vecinos y la vecina que de pronto no, en nuestro jardín no había estas aromáticas, pero la vecina que tenía la ruda a la entrada o la planta de romero, la sábila que nos contaba también colgada, bueno, todas estas son formas de uso tradicional en nuestra historia. En la historia de la arbolaria en Colombia, estos estos saberes ancestrales y esta biodiversidad también en Colombia que nos da la posibilidad de tener un abanico de plantas, las cuales hemos usado pues en la medicina del territorio, no solo territorio hablando como un terreno físico de suelo, sino el territorio que es nuestro cuerpo. Entonces, estas grandes raíces culturales de la arbolaria en Colombia, pues tiene un origen en esos saberes indígenas, donde ellos curaban sus enfermedades, hacían equilibrios y rituales, equilibraban su espíritu con las plantas y, y cuidaban su territorio. Los indígenas hacían antiguamente, cuentan la historia de muchas comunidades indígenas acá, y es que eh, los indígenas usaban en sus chagras plantas también para sanar la tierra, ¿no? Entonces, no solo cuidaban ese territorio de esa forma, sino también, pues, el cuerpo. Eh, los indígenas nos han dado una sabiduría muy grande a la arbolaria y a todo este proceso del uso de las plantas, porque ellos también siempre en la transmisión, que desde ellos es una transmisión de conocimiento oral. O sea, yo parte de este conocimiento lo he recibido de forma oral de personas que han estado en comunidades indígenas con los taitas y con las mayores, aprendiendo del uso de las plantas en partería, en toda la salud femenina y demás. Y es una transmisión oral. O sea, ya tú no llegas ahí con el libro y te van a decir, "Y acá está esto en el cuadro", sino todo es oral. Y es oral contado a través de historias. Entonces, pues aquí yo les voy a contar historias de las plantas, que es una de las formas en las cuales pues yo he recibido también esta transmisión, y que me parece muy bonito que se logre continuar con esta transmisión oral y a través de las historias. Entonces, el respeto y los rituales hacen parte de la arbolaria. Si el respeto a las plantas, porque a veces creemos que porque son plantas podemos consumir mucho, y en eso también es un llamado a la conciencia de que las plantas hay que eh, saber el momento y la cantidad también, ser muy respetuosos. En estos saberes también tenemos una tradición campesina que se conserva y que se conserva mucho. Yo me considero neocampesina, ¿sí? Pues porque yo viví en ciudad, pero mis padres y mis abuelos tuvieron la fortuna de mis padres, por ejemplo, recibir
tradición de los Huitoto en el Amazonas, mis abuelos pues de ser campesinos, desafortunadamente desplazados en la época del 60, pero vivían en su tierrita y allí aprendieron muchas cosas y ya cuando tuvieron que vivir en la ciudad, con nosotros los nietos hacían una serie de, de prácticas con las plantas para ayudarnos en nuestro crecimiento. Entonces, esa tradición campesina normalmente se conserva ¿en dónde? En los huertos, ¿sí? Desde pequeña les contaba ayer que en mi familia hemos tenido huerto, ¿sí? El primer huerto pues era en un espacio reducido, el siguiente huerto era en un patio de la casa que pues teníamos la posibilidad de tener un patio más amplio y pues ya luego cuando tuvimos la oportunidad de tener un territorio en el cual vivimos, pues ya tenemos un huerto con una capacidad mayor, ¿no? Entonces pues esa es una de las formas que los indígenas en Colombia han podido hacer esa transmisión y los campesinos hemos podido hacer esa transmisión de conocimiento mediante la arboraria. Los huertos son parte de esa transmisión, la cocina campesina. Entonces, muchos se han tenido la oportunidad de ir a zonas de campo, pues en los alimentos hemos podido también tener esa posibilidad de conocer cómo se usa la arbolaria, como en algunas zonas, entonces, por ejemplo, pues aquí en Cundinamarca, el ajiaco, entonces, ¿qué planta se usa para el ajiaco? Cuénteme, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es la planta que se usa en el ajiaco? Que le da el sabor y el toque al ajiaco. Chicas, ¿sí se La acuerdan o no se Huasca, acuerdan? ¿Cuál, la cuál? Huasca, la Huasca, la La Huasca. huasca, exacto, la huasca. Entonces, las huascas son esas plantas que muchas veces se cree que son unas plantas que están ahí, que desafortunadamente les llamamos hierbas, mala hierba, ¿sí? No, la huasca es una planta que tiene un porcentaje de proteína mayor que la espinaca, ¿sí? Entonces, pero pues, y es usada en un plato autóctono ancestral aquí en Cundinamarca. Entonces, todo esto y estos jardines medicina que los campesinos tienen para poder salvaguardar también todas estas plantas medicinales han sido parte de esa tradición campesina que nos ha llevado a conservar y a tener en este momento un proceso de herbolaria en crecimiento en Colombia y pues también en Latinoamérica. Vemos que ha sido un movimiento donde se ha buscado rescatar estas tradiciones y adicional, en otros espacios que nos encontramos con este saber son los mercados locales. Ustedes, eh, por ejemplo, quienes están en Bogotá, conocen la plaza cercana, ¿cuál plaza tienen cercana? Normalmente en la plaza hay una sección bastante amplia de plantas, ¿no? De plantas medicinales. Y tú vas allá y en el puesto la señora o el señor te atiende y te da, como decía Diana, las hierbitas dulces, las hierbitas amargas, y son esos saberes de, no, si tú necesitas limpiar tu aura, pues debes llevar estas amargas y luego haces estas dulces y te bañas durante tantos días para, ¿sí? Ese tipo de tradición se ha logrado conservar por esta serie de ejercicios también que se van dando en los mercados locales. Las abuelas, las parteras son parte de esa tradición campesina en nuestro país. Adicional, pues nuestras abuelas han venido haciendo un ejercicio y las campesinas de tener en el huerto, en los jardines, un botiquín. O sea, finalmente tenemos a la mano un botiquín. Y este es un conocimiento que hemos recibido de generación en generación. Hay procesos en este momento en el país que se están dando a través del Ministerio de Cultura de salvaguarda de toda esta información, que han sido procesos muy interesantes, que pues algunos tienen sus cuestionamientos porque a veces entran y irrumpen un poco en las dinámicas, pero son muy valiosos para quienes propendemos porque esta sabiduría se mantenga y se conserve en el tiempo, ¿no? Otra de las influencias grandes que en Colombia ha tenido la herbolaria es la influencia afrodescendiente, ¿sí?
Nuestras negritudes nos han aportado en este proceso un conocimiento sobre las plantas que limpian energéticamente, sobre baños herbales, sobre medicinas específicas y sobre rituales de protección, ¿sí? Ahorita hablábamos de el saumerio, estos baños, rezos y cantos. Las plantas normalmente en nuestra tradición se acompañan mucho con cantos, con rezo. A mí me parecía muy bonito cuando yo era pequeña. Mi abuela nos hacía a veces cataplasmas para algunas situaciones y masajes. Y yo la escuchaba a ella que hacía, sí, yo no le entendía bien, pero después comprendí que lo que ella hacía era rezos, ¿sí? Ella me estaba sobando el vientre, pues yo de 5 o 6 añitos, yo tengo así un leve recuerdo, pero ella lo que estaba haciendo ahí era un rezo, ¿sí? Ella me rezaba el cuajo, ¿sí? Cuando uno se descuajaba, entonces tomaba un aceitico con una planta específica y ¡trin! Y había una forma de hacer el masaje. Entonces esos rezos también hacen parte de este ejercicio de las plantas, ¿no? Toda esta tradición en nuestra Colombia, que es un país mega diverso, donde, como les decía ahorita, pues tenemos más de 26.000 especies de plantas y aproximadamente 7.000 con usos medicinales. Afortunadamente tenemos ya una serie de documentos que nos dan registro de toda esta información. Les vamos a compartir algunas guías y materiales de estos para que después, porque pues entendemos que este es un ejercicio donde vamos a ver estas 12 plantas específicas, pero pues si ustedes tienen mayor curiosidad, les vamos a compartir algunos libros virtuales que tengo ahí la posibilidad de compartirles para que ustedes profundicen. En Colombia, pues hay unas zonas donde estas especies las encontramos con mayor claridad y capacidad, que son la Amazonía, pues que tiene un potencial grandísimo a nivel de herbolaria y usos medicinales, pues tenemos allá un potencial de plantas y además de comunidades que conservan bastante el uso de estas plantas. Está los Andes, la Sierra Nevada de Santa Marta, que pues conocemos allí los mamos, y pues el Pacífico con nuestras negritudes que también hacen un trabajo muy importante en esta conservación y uso de las plantas. En esta membresía, pues estamos hablando de unas plantas guardianas, como les contaba ayer, son 12 plantas sobre las cuales nos vamos a enfocar, plantas que nos van a acompañar en nuestra vida humana, pero también a, a los animales les podemos en algún momento acompañar. Si tenemos alguna, tiene animales así súper consentidos que los, que los acompañan en su día a día. ¿Quién de aquí, de las chicas que están acá, tienen mascota? Chicas, ¿alguna tiene mascota? Yo tengo un gato. Gato, listo. ¿Alguna otra tiene mascota? ¿Solo un gato? Yo tengo un perrito. Perrito, ok. Bueno, por ahí entonces vamos Gatos y a ver perros. gatos y perros, listo. Vamos a dar tips para también. Y morrocas. ¿Tienes qué? Morrocas. Tengo 2 morrocas. ¿Dos morrocoy? Wow. Bueno, bueno, ellas saben mucho de herbolaria porque comen súper Yo de la tengo 2 perritas. Casi no puedo activar el perrita. micrófono. Yo Bueno, tengo. bienvenida. Listo, 2 perritos, listo. Entonces vamos a ver también cuando damos esas 12 plantas guardianas, vamos a dar tipsitos para animales, porque quería primero pues saber si sí habían animalitos porque a veces, pues creemos que la arbolaria solo es para nosotros y pues a los animales también los podemos acompañar con la arbolaria para también ayudarlos a relajar, para ayudarlos en sus afecciones, por ejemplo, cutáneas. Bueno, ahí vamos viendo cuando veamos cada planta, vemos
cuál nos puede ayudar, por ejemplo, en los animales. Entonces, también estas plantas guardianas, vamos a ver cómo nos protegen el hogar, cuáles, por ejemplo, así como yo tengo aquí mi sábila hermosa, que, que tiene su historia, porque viene desde Medellín. Esta sábila tiene un camino y llegó desde Medellín y ha sido súper productiva, se ha reproducido y he tenido la oportunidad de compartir la plantica y que nos protege aquí bastante en el espacio, ¿no? Estas plantas, pues también vamos a ver cómo nos ayudan a sanar en el cuerpo, cómo nos ayudan a tranquilizar, a mantener un equilibrio energético y un equilibrio también a nivel de nuestros órganos. Las plantas, estas 12 plantas las hemos dividido en 4 bloques. Energizantes, que pues, son las que nos activan la vitalidad, calmantes que relajan el cuerpo y la mente, depurativas que pues limpian el organismo y purificadoras que limpian los espacios y el entorno. Vamos a tener, chicas, 9 clases. Hoy es nuestra segunda clase de introducción. En nuestra próxima clase vamos a ver las plantas energizantes. Nuestra próxima clase es el martes 20, estamos en martes 24, ¿sí? Sí, tenemos todas allí el calendario. Sí, martes 24. Martes 24. Entonces, en ese martes 24 vamos a tener unas plantas energizantes. Cuéntenme si se les facilita conseguir plantas. Sí, conseguirlas en fresco, preferiblemente. ¿Sí se les Más o facilita? menos. Más o menos. Ok. Sí, pero bueno, Sí, es fácil. intento. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ok. Para Depende mí sí. depende cuáles, porque hay unas que se consiguen muy fácil y otras más complicado. Bueno, entonces vamos para la próxima clase, vamos a buscar tener jengibre o romero. em, ¿Qué otra se les puede facilitar así? Jengibre o romero. Podríamos trabajar con esas dos la próxima clase. ¿Se les facilita o no? Sí, ¿Listo? Jengibre o Sí, romero. sí. Sí, Listo. Entonces, porque quiero que las clases también sean muy prácticas, ¿sí? Porque, bueno, yo soy de una escuela donde he aprendido haciendo, entonces me gusta también cuando hago este tipo de ejercicios que se pueda aprender haciendo. Yo sé que a veces virtualmente se dificulta un poco, pero trataré pues de que hagamos el ejercicio y lo podamos hacer en la práctica. Entonces, ramitas de romero, si se les facilita, conseguir un moñito de ramitas de romero para que vamos a hacer unos rollitos. ¿Los ven allí? ¿Sí? Entonces vamos a hacer unos Ese, rollitos ese es para hacerlo con romero. con romero o lavanda Ok. o, ¿sí? O ruda. Sí, se pueden hacer, estos son saumerios. Entonces, pero necesitamos tener las plantas en fresco, ramitas, y pues en la clase yo les voy a mostrar cómo hacemos estos rollitos, ¿sí? Entonces, para esa clase tendríamos ese rollito y la planta. Entonces puede ser romero, puede ser romero o jengibre también. Bueno, igual yo les voy a recordar, les voy en el chat de WhatsApp, les voy a escribir el fin de semana para recordarles. ¿Les parece? Y Sí, sí, así, sí. entonces en cada clase nos ponemos de acuerdo para la siguiente. ¿Sí? Entonces tendríamos eso
aceite de oliva, ¿sí? Alguna de las plantas aceite de oliva, un frasquito de vidrio, ¿sí? Un frasquito de vidrio con tapa, pequeñito, no tiene que ser grande, pequeño. Y bueno, esas serían como las cositas. Y recuerden que el vasito de agua y la vela ¿Y la para que la piolita? tengan. ¿Y la piolita para amarrarlo? Y la piolita para amarrarlo. Muy bien, gracias. Yo igual los envío. Si se me está pasando en este momento algo, yo les envío ahí el listadito de, por favor, tener en cuenta esto. Esa piolita normalmente es eh, que no sea sintética, por favor. O sea, que sea, ¿cómo le llamamos? Una fibra natural. Entonces hay varios tipos. Hay una que es como blanquita, es un hilito blanquito. Hay otra que es caullita, que es cafecita, como esta. Es que es cafecita, que es la caullita que uno consigue normalmente en fibra, que tiene varias fibritas. Entonces puede ser cualquiera de estas dos. Bueno, para que hagamos el ejercicio. En la clase 4 vamos a continuar con las plantas energizantes. En la clase 5 van a haber plantas calmantes. Vamos a ver dos clases de plantas calmantes, entonces las 5 y las 6. Como les digo, en cada clase vamos a ver qué materiales requerimos para la siguiente. En la siguiente serían plantas depurativas. En la clase 8 serían plantas purificadoras. Y la última clase, que por eso les preguntaba yo si qué expectativa tenían. Entonces, del grupo de ayer, una me hablaba que tenía la expectativa de conocer más de los aceites esenciales, de cómo hacerlos. Entonces, en la última clase, vamos a usar una planta para hacer una extracción de aceite esencial. No vamos a poder hacer como tal la extracción porque se demora varias horas el proceso, pero voy a contarles cómo lo hago y voy a traer aquí mi alambique pequeño para que ustedes conozcan cómo es el proceso de hacer estos aceites esenciales, que es uno de los productos. A las chicas que no estuvieron ayer y no han visto la clase, pues este es uno de los productos que yo desarrollo, que son aceites esenciales 100% naturales. Entonces, pues les voy a contar cómo lo hacemos. Bueno, en la última clase. En cada una de las clases vamos a ver los usos y vamos a hacer algunos de los elementos que queremos aprender. Entonces, algunos aceites de masajes, como hablamos para consumo, pues también vamos a ver de algunas plantas cuáles se combinan para algunos batidos también podríamos decir. En el grupo hay unas personas pues que son bastante expertas en el tema también y nos van complementando allí las nutricionistas y vamos a aprender a hacer también unas cataplasmas, ¿sí? Las cataplasmas, los emplastos que le llaman, eh, los saumerios, ¿Qué es aceites y demás. cataplasmas, perdona? Las cataplasmas, bueno, allá les iba a contar, pero bueno, cataplasmas son unas arepitas que se hacen, ¿sí? Le llaman cataplasma porque ellas normalmente se hacen unas arepas, depende de dónde se van a poner, porque los cataplasmas se usan para desinflamar, los cataplasmas se usan para, como decía Diana, para bajar la fiebre, ¿sí? Otros cataplasmas se pueden usar para bajar la fiebre y para sacar fríos también se pueden usar cataplasmas para ayudar a la desinflamación a nivel del vientre. Entonces se hacen unas arepitas que se ponen en el vientre, ¿sí? Y se cubren con una tela para que el cuerpo absorba las propiedades de la planta. Normalmente se dejan 2, 3 horas o a veces pues si es de noche y le queda cómoda a la persona, se puede pasar la noche con las plantas, depende de la planta, ¿sí? Y depende para qué. Y depende con qué se hace, porque uno hace cataplasmas, se pueden hacer con arcilla medicinal,
se pueden hacer, por ejemplo, con avena o simplemente la planta. Entonces, los cataplasmas son una práctica que ancestralmente se ha usado también para cuando hay, mm, ejemplo, se fracturó. Entonces, mientras, o sea, esta es una atención primaria, ¿no? Mientras se lleva a un centro o algo y es cerrado, o sea, no está abierta una herida, sino hay una fractura mínima, hay unos cataplasmas de una planta que se llama suelda con suelda y se ponen y se dejan allí y eso sí se están cambiando constantemente. Esos cataplasmas los usan mucho en animales, por ejemplo, pero en zonas alejadas en este país donde salir a un centro médico son 8, 10, 12 horas y hasta 15 horas, pues se usan mucho estas medicinas preventivas entonces, y correctivas en algunos casos. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los cataplasmas que se usa. Hay otro cataplasma que se usa que es el de jengibre. El jengibre tiene una propiedad. Me estoy adelantando ya las clases, pero como para, para instruir bien. El jengibre tiene una propiedad que es caliente, ¿no? Es una planta caliente. Entonces, cuando tenemos ese frío y esos cólicos menstruales y como que sentimos que se nos inflama el abdomen bajo, el vientre allí, cuando estamos en pre o ya estamos en el periodo, entonces se hace ese cataplasma de jengibre y se pone por un tiempito, se busca poner un poquito, aplicar un poco de calor y eso ayuda a que baje la inflamación porque además el jengibre tiene una capacidad de ayudar a desinflamar y ayudar a sacar el frío. ¿Sí? ¿Es Ya. claro? ¿Sí quedó claro el cataplasma? Sí, sí, yo quería preguntarte, por Dime. ejemplo, ahora que se usa la rifocina, que se punta el algodón o una tela, o ya venden los parches y se ponen así en el ombligo, pero se hace con aceite, ¿también se podría Eh, llamar cataplasma o no, cataplasma solamente con la planta viva? eh, el cataplasma es con la planta o con arcilla, ¿sí? Y también, por ejemplo, hay cataplasmas de solo arcilla con, y tú lo mojas con un líquido como, por ejemplo, la orina, ¿sí? Hay cataplasmas de arcilla y orina. Pero tú me hablaste de unos parchecitos que ya vienen, no, eso no se le llamaría cataplasma, Esa es sino la ya, tela. Tienen una, ah, una tela impregnada de aceite de resino, que le llaman de castor, sí, para la inflamación y se ponen en el ok, estómago. Pero es así una no. telita también o viene con algodón, vienen varias presentaciones. Sí, no, pero ese ya no sería como tal cataplasma, sino es otra forma Un de parche. hacer eso, como un parche. Sí, ya sería Sí, otra forma, ¿no? El cataplasma normalmente es un emplasto de una sí. planta o de una arcilla o mezclada las Sí. dos o con avena que también se usa. Sí, Ya, bien, gracias, Mónica. ok, con mucho gusto. Bueno, chicas, entonces ese tipo de conocimiento vamos a ir hablándolo con relación a cada una de las plantas cuando vayamos hablando de cada una de las plantas. Quiero que hagamos un ejercicio. Yo ayer les había pedido el favor, como hoy se vincularon otras chicas, no sé, pues no habían alcanzado a ver la clase, si tengan a la mano la posibilidad de ir por un copito de algodón, ¿sí? Así, un pedacito de algodón. De las 5, ¿quién ya tiene el algodón y quién le hace falta? Yo tengo acá algodón también. Yo ya lo tengo. Bueno, ya hay 2, faltan 3 chicas que tengamos el algodón para hacer un ejercicio de meditación para conectar y como introducción a cómo conectar con las plantas. Entonces vamos a hacer una meditación con el algodón. Diana y Ana,
Me dijeron que sí tenían el algodón. Sí, sí, señora. Zulma, Ángela, Sí, sí, yo también. ¿sí? Patricia, Patricia. ¿Se nos desconectó Patricia? No, sí, ya, 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 Ya. ya lo Listo, tengo. eso. Entonces, eso. ¿Tienen posibilidad o ahí donde están cómodas, sentadas, o se quieren recostar y tienen posibilidad de recostarse? Para que van escuchando, la idea es, van escuchando porque el ejercicio es una meditación y lo primario es que estemos muy cómodas. Entonces, si allí sentadas, las invito a que nos pongamos en una postura cómoda, chicas. ¿Por qué el algodón? Porque el algodón, o sea, ¿por qué estamos hoy usando el algodón? El algodón es una planta que, que a nivel ancestral y de nuestras comunidades es usada porque purifica, porque limpia y porque no solo es pues una planta de utilidad física, ¿no? Que la usamos normalmente en las heridas, en limpiezas, sino el algodón en este caso, pues es un puente de suavidad, de purificación, de expansión y es una planta que absorbe. ¿Qué absorbe? ¿Qué queremos que absorba? En este momento queremos que absorba las densidades, que transmute esas densidades en luz blanca, en protección para nosotros y para nuestro entorno. Entonces, las invito por favor a que nos dispongamos y estemos en una postura cómoda. Si se quieren recostar, pueden recostarse. La idea es que escuchemos la orientación, que estén allí en un lugar tranquilo. Vamos a sostener el algodón en nuestra mano, ¿sí? Vamos a poner la motica en nuestra mano, vamos a protegerla, vamos a tenerlo allí dentro de nuestra mano. Vamos a cerrar los ojos y vamos a respirar por la nariz. Vamos a inhalar y a exhalar por la nariz de una forma rítmica, tranquila. Vamos a inhalar suavemente y vamos a exhalar suavemente. Y vamos a sentir como en cada exhalación, el cuerpo se vuelve tan liviano y tan ligero. Entonces, inhalemos, exhalemos. Ahora vamos a imaginar, cada uno va a imaginar que de los pies brotan raíces de color verde plateado y que esas raíces se hunden en la tierra y se van abriendo camino en la tierra y van entretejiendo con otras raíces que están allí en la tierra. Al mismo tiempo, desde nuestra coronilla, emerge una flor de algodón blanca, esponjosa, un blanco ya plateado, que se abre hacia el cielo. Y vamos a visualizar que estamos rodeados por un campo infinito de plantas guardianas. Allí está la caléndula con sus flores mágicas naranjas, está la lavanda con sus bellas espigas moradas. Y te das cuenta que no estás solo, que estas plantas han estado esperando este momento en silencio para hablarte. Unos eucaliptos rodeando y moviéndose frondosamente. El orégano allí dando su delicioso aroma. Las salvias acompañándonos en un campo grande e inmenso. Ahora siente como una nube de hilos empieza a envolverte suavemente en un capullo que te protege, de color blanco.
y cómo ese capullo te va envolviendo y te protege. Esta es la frecuencia del algodón, que limpia tu aura de ruidos externos, dejando solo un silencio fértil, ese silencio profundo donde estás escuchando tu corazón y tu respiración. Soy la suavidad que protege la fuerza. Soy el blanco que contiene todos los colores. En mi pureza, la voz de la naturaleza se escucha totalmente sin interferencias. Ese es el algodón. Seguimos respirando tranquilamente. Y ahora en este estado de paz, vamos a pedir a una planta guardiana específica con la que nos conectemos y sintamos conexión. La manzanilla, la menta, la caléndula. O conectamos también con la energía del algodón que se manifiesta. En este momento, esa planta se va a manifestar. No busquemos palabras lógicas en esa manifestación. Busquemos sensaciones. Si sientes un aroma, si sientes que viene un color a tu mente o que una emoción brota de tu pecho, recíbela con amor. Deja que ese algodón que tienes en tus manos actúe como un traductor. Las plantas hablan en frecuencia de vibración y el algodón ayuda a que esa vibración aterrice allí, suavemente en tu conciencia. En este momento, en todo tu cuerpo, está llegando ese mensaje, esa vibración. Recíbelo con amor, siéntelo, vívelo, acéptalo. Cuando sientas que el mensaje ha sido entregado, agradece a la planta con la cual te conectaste. Imagina que el capullo de algodón que te rodeaba se disuelve, pero deja una capa protectora invisible sobre tu piel. Un blanco plateado baja desde tu coronilla y lo sientes en toda tu piel. Vas a respirar profundo 3 veces. Inhalas por la nariz. Exhalas por la nariz. Suave, con tranquilidad. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Siente el peso de tu cuerpo. Mueves los dedos de tus pies. Esas raíces que están allí conectadas. Mueves tus piernas un poco. Sientes cómo va subiendo a tu cadera, a tu dorso. Mueves tus hombros, mueves tus manos,
Mueves tu cuello suavemente y vas respirando tranquilamente. Mueves tu cuello de lado a lado, haces un círculo hacia un lado, luego te devuelves y cuando te sientas vas a ir abriendo tus ojos nuevamente. Ese mensaje que recibiste puede parecer sutil en este momento, pero en las próximas horas se podrá aclarar, tal vez podrá haber un sueño, tal vez te puede llegar así como una luz, una idea en un momento. Y las invito a que escribamos ese mensaje, esa conexión que sintieron, porque el algodón no solo trae mensajes relacionados con esa conexión con la planta, sino también con la protección de nuestro hogar, con el equilibrio y la dulzura propia, con a veces esa necesidad de ser amables con nosotras mismas, con reconocernos, con maternarnos, con acunarnos. Este mensaje de las plantas del día de hoy, pues el rezo y mi intención al iniciar la clase era que nos diera esa posibilidad de conexión. Quisiera que nos compartamos, con qué planta conectamos, qué sentimos. ¿Alguna nos quiere compartir? Patricia. Sí, yo me conecté me imaginé la planta de algodón, que Sí, me llegó un recuerdo muy bonito de la infancia, que en esa sí, época vendían los rollos de algodón como en un papel. O sea, sí, eran unos rollos sí, grandísimos y los vendían enrollados así en un papel. Y recordé que a veces traían las semillitas y sí, me acordé como, o sea, como fue como una evocación de esa época y me sí, llegaron como unos olores muy suaves, bonitos, ricos. sí. Fue como eso, como, como esa evocación me llegó con la planta de algodón. Y Y recordé, los aromas eran agradables y como a qué era el aroma. la verdad, no he olido, era un olor muy, muy particular, pero la verdad no lo he olido. No sé si era Bueno, de flor, no sé si era de flor pero era suave, lo sentí. sí, Y, y no sé, sí. sentí como ese calorcito del olor. Ay, qué linda. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por compartir. Qué lindo. Qué rico Gracias a ti, que me pudiste encantó. conectar con el algodón. Gracias. Bueno, y alguna sensación también, ¿no? O sea, la sensación fue alegre, tranquila, Sí, y tranquila, fue evocas el alegre. pasado. Sí, Bueno, qué bonito, qué rico. ¿Quién más nos quiere compartir la sensación? Gracias, Patricia. gracias a Muchas ti. gracias. Bueno, yo quiero compartir. Bueno, Ángela, sí, cuéntanos. Eh, no, bueno, nada, cuando empezaste a decir, bueno, vamos a ver qué planta se quiere conectar con nosotros, no sé qué, inmediatamente recordé, o sea, fue como la manzanilla. Es que Bueno, yo había sí, colocado a hacer una manzanilla hace rato y, por favor, y entonces fue como, me acordé de la manzanilla, inmediatamente sentí como si la tuviera en la boca, así dulce, muy rico, sí, y sí, me sí, invadió así, o sea, yo me la tomé sin tomármela. Y sí, también empecé como,
una luz amarilla, así que me bañaba así como ese Sí. color, exactamente como Ah, ese color, mira. así. Y yo, Sí, sí. yo solamente quería abrir los ojos para buscar mi manzanilla. Claro. ¿Dónde está? Sí, 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 sí. Aquí está mi manzanilla. Sí, pero Sí, bueno, me encanta, sí, de verdad sentí como la energía de verdad de la manzanilla y ese amarillo que me bañaba, o sea, no sé, ni siquiera fue como que lo pensara, fue sí sí. espontáneo. Yo sentí como ese amarillo que me bañaba así de repente y saboreaba la manzanilla en mi boca y yo, Ujú. quiero mi manzanilla. Me encanta, me Ok. encanta. Gracias, me Bueno, encanta qué mucho la rico. manzanilla. Gracias por compartir. El algodón, ¿qué hago con el algodón? Ya les cuento qué vamos a Ah, hacer con bueno, el algodón. listo. Bueno, gracias, muchas gracias. Qué rico que compartes y esa expresión. A veces nos cuesta también identificar esas sensaciones, ¿no? Como que nos sorprende tanto que logremos ese tipo de conexiones a veces, que oye, pero fue como tan rápido como que espérate, ¿qué es? ¿Cierto? O sea, pasa, ¿no? Entonces, cada vez que hacemos este tipo de ejercicios, vamos comprendiendo e entendiendo. Y como les decía hace un momento, la planta te puede traer más mensajes. O sea, ahí ya te dio un mensaje muy sutil, pero en las próximas horas, tal vez en el sueño, va a haber. Entonces yo les invito a que mañana, si soñaron algo, lo escriban. Vamos de tarea, si tienen ya su cuaderno de sueños y de agradecimiento, pues pueden allí colocarlo. Si no, por favor, ese. Si lo tenemos, bien. Si no, por favor, destinemos un cuaderno para escribirlo y para compartirnos a nosotras mismas este tipo de ejercicios. Gracias, Ángela. ¿Alguien más, chicas? Ana está por aquí o se nos fue Ana. No, no me he ido, es que Ah, bueno, no podía activar el micrófono. No, yo me conecté con la sábila. la Eh, sábila. sí, recordé como mi mamá tenía muchas sábilas en la casa y luego pues yo las tomé y las planté pues en un sitio que tengo y entonces Mm, como que logré contactarme con la sábila sí, y, y logré como sentir un poquito como su habita interna, ¿no? Como sí, lo interno de sí, ella. Sentía sí, como esa forma como pegajosa cuando se la coloca uno en la piel, pero que a la sí, vez es como fría y como relajante, pero refrescante. refrescante, así es, Sí, sí, entonces sentía como eso. Y bueno, el algodoncito fue como, no sé, como una compañía bonita. sí. Sentí ¿Lo como que me sentiste estaba bonito? acompañando, sí, como algo tierno, como algo muy tierno. Bueno, Sí. La asocié de pronto un poco pues digamos, como a mi mamá y a la sí, planta, ¿m? Como a esa relación que ella tenía con estas ávilas. ya, Sí. ok. No, Y entonces, o sea, te trajo ese mensaje ahí con tu mamá, sí, ¿sí? sí, Esa fue sí, la sensación. yo sentí como y como yo adopté esas sábilas, o sea, como que las cogí para mí, ahí se han reproducido, ¿no? Sí, Pero pues como que también pensaba como en esa protección que yo les brindé, pero que ellas están conmigo como acompañándome. sí. Ay, Mm, qué bonito, tan linda. Gracias. Qué bonito, me alegra que vayan aflorando estas meditaciones, cosas bonitas, ¿no? Y esas Mm, sensaciones bonitas, ¿no? sí. Muchas gracias por compartir.
Gracias a Ana, ti. gracias. Diana, Diana está por ahí. Zulma, Diana, Zulma están todavía por acá. ¿Nos quieren compartir? Sí, 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 yo estoy todavía por acá. ¿Nos quieres compartir? ¿Cuál fue tu experiencia? Pues eh, me pasó, fue con la manzanilla y, Sí, y pues o sea, lo que se me vino a la mente fue la taza, tomándome una taza de agüita de manzanilla y, y como sentía como una calma, como una paz, sí, en ese momento. Fue un momento bien bonito, de sí, mucha calma. El mensaje que sentí era de calma, eso, qué calma. básicamente. ¿Y lograste conectar? ¿Te lograste enraizar? Sí, 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 ¿Cómo sentiste sí, los pies ahí? claro, sí, me sentí que pertenecía a la tierra, sí, Sí, y ese momento de protección que brinda cuando uno está con el algodón, sentí sí, protección. Y pues yo creo que protección. eso fue lo que me hizo conectar con la misma manzanilla de calma, Sí, ¿sí? ok, Fue qué un momento rico. bien bonito. Bueno, me alegra que lo hayas sentido así bonito. Muchas gracias, Zulma, por compartir. Eh, ¿Y quién más está por acá? Diana, Diana está por aquí. Diana, ¿nos quieres compartir? Parece que tiene problemas con el micrófono, dice ella. Ah, Sí, sí, sí. sí, está hablando, pero no se le escucha. Ok. Hola, hola. Hola. Haznos señas, ¿eh? No, mentira. No, Por no. el chat, por el No chat. sé, escríbenos tu experiencia. Bueno, bueno, si tienes ahí inconvenientes, si quieres nos compartes la próxima clase o nos escribes. ¿Qué nos está mostrando Diana? ¿Qué tiene ahí la planta? No, Semilla. no, Diana, no alcanzamos a leerla. Vale, escríbelo por favor y nos lo cuentas la próxima clase, ¿vale? Eh, Importante que en estos ejercicios nos soltemos. O sea, para mí esta membresía no es solo yo transmitirles conocimiento, sino construir conocimiento con ustedes. Y hay un conocimiento que está muy dentro de nosotros, que es muy intuitivo y que yo quiero que logremos entender esa conexión así como lo hicimos ahorita a través de este ejercicio y que este es un ejercicio donde mi interés y mi intención es que logremos esa conexión y que logremos también percibir a la planta. Como les decía ayer, hay plantas en todo nuestro entorno que muchas veces pasamos desapercibido el que está allí y que ella nos está también protegiendo, brindando oxígeno, de una cantidad de cosas y a veces nosotras pues las ignoramos, ¿no? Entonces, yo busco que este también sea un espacio de, de acunarnos, de cuidarnos, ¿no? Ya que ustedes están disponiendo de un tiempo para este aprendizaje, no quiero que solo sea un transmitir de mí hacia ustedes, sino que sea una construcción colectiva
y que cada una, o sea, de estas experiencias que ustedes me cuentan de vivencia de este ejercicio de meditación me parece muy lindo y pues resuena mucho en mis meditaciones y estos ejercicios que yo hago con ustedes, pues antes de hacerlos con ustedes, pues yo los hago, ¿no? Entonces, el lograr, el lograr conectar y el lograr sentir y el lograr percibir y recibir esos mensajes que nos traen las plantas y muchas veces que les ignoramos porque nos llegan cositas, pero como que dejamos pasarlas y no le damos la atención para que entre ese mensaje a nuestro corazón y a nuestras vidas y bueno, continuamos, ¿sí? Ese algodón, chicas, ese algodón que usamos, ese algodoncito de protección, lo vamos a ofrendar a una planta, a la planta que tengamos cerca y que sintamos que le queremos regalar. Entonces, hacemos un huequito ahí en sus raíces. Si tenemos una matera en nuestra casa, lo podemos hacer ahí a la planta y se la ofrendamos con el mensajito que nosotros queramos darle a la planta de agradecimiento. O vamos al parque y vemos una planta que queremos darle ese agradecimiento, le vamos a ofrender ese algodoncito de protección. Ese algodoncito es importante que lo entreguemos, ¿sí? No lo guardemos, no lo botemos a la basura, sino hagamos el ciclo completo. Él nos acompañó en este momento de meditación, entonces ahora lo vamos a entregar a una planta. Bueno, porque me estabas preguntando ahorita, Ángela, que qué hacíamos con el algodón. Eso hacemos. Luego vamos a hacer otra comunicación con las plantas. No, vamos a hacerlo mañana o este fin de semana. Ustedes van si quieren seguir recibiendo y conectando con las plantas, hay una forma que desde la herbolaria hacemos y es cuando tenemos alguna, como alguna consulta, alguna necesidad de claridad en algo en nuestra vida, cogemos una motica de algodón, ¿sí? Cuando nos levantamos, recogemos nuestro aliento en esta gotica, ¿sí? En esta motica, lo recogemos. ¿Cómo? Entonces, introducimos el algodón en nuestra boca antes de lavarnos la boca, solo, o sea, dejamos el algodón ahí en la mesita de noche. Nos levantamos, intencionamos que necesitamos clarificar y cogemos esa motica y cogemos nuestro aliento. Y luego vamos a una planta, sea dentro, sea en una maceta o sea en la tierra directamente, y la ofrendamos. Esta es una forma también de comunicarnos y que las plantas nos ayuden a tener claridad frente a alguna situación que queremos nosotros tener mayor claridad en nuestras vidas. Es para nosotros. ¿Sí? Entonces, pues esa es una tarea que queda allí para que hagan, ¿no? A veces los ejercicios de meditación pues nos dan la posibilidad de aclarar, de conectar. A quienes hacen oración a diario también, pues es un ejercicio meditativo y conectan y aclaran e intencionan su vida. Entonces, pues es una forma, ¿no? Que las plantas nos ayudan. Entonces, ¿sí quedó claro cómo sería este ejercicio, chicas? Sí, Mónica, gracias. Ok, yo dentro de las plantas guardianas, pues el algodón, lo que pasa es que el algodón es un guardián mayor, entonces por eso lo quise traer iniciando para que nos acompañe y nos ayude como en este caminar de las plantas. Disculpa, cuando tú dices Dime. ofrendar, ¿a qué te refieres? No, no, yo no he Ah, hecho eso nunca. bueno, entonces ofrendar es tú entregarlo. Entonces tú le puedes hacer un rezo y a veces uno cree que los rezos son muy por allá. No, tú simplemente de tu corazón salen unas palabras para entregar a la planta. Yo te entrego y agradezco que me des claridad
en el camino a tomar frente a un tema emocional o a una situación que estoy viviendo, a esta, no sé, a esta ansiedad que me embarga, pero de pronto no he logrado entender por qué o para qué. Gracias. Y la entierras y la dejas ahí, ¿sí? Eso es ofrendar. O sea, puedes hacer, pues obviamente un rezo más largo de agradecimiento. Si tú eres, por ejemplo, creyente de alguna, no sé, de la Virgen, Cristo, o sea, si practicas o a Krishna es una forma, ¿sí? Entonces Gracias, tú gracias. invocas también ¿Mm? y agradeces y con él le ofrendas, ¿sí? Pero entonces Gracias. lo que buscamos es una conexión con nuestras hermanas plantas que tenemos en nuestro entorno, Sí, ¿sí? gracias, te agradezco. ¿Por, por qué partimos de esto? Porque recordemos que vivimos en un mundo que no es solo físico, ¿sí? Y parto, pues, digamos, de mi formación y de mi conocer, pues que nosotros no somos solo este cuerpo físico, sino hay una serie de cuerpos también sutiles y de interconexión energética en el entorno con los demás seres que habitamos este plano. Entonces, estas son formas de esa conexión y de ese apoyo, ¿sí? Por ahí decía Diana que a veces nos creen brujitas, pero más que brujitas, esto es conectar, ¿sí? Es algo que pues dentro de los principios científicos ya está validado que somos seres de energía y las plantas tienen energía, tanto que ya las conectan y podemos escuchar sus vibraciones que emiten unos sonidos hermosos. Entonces, es eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicas, con respecto al ejercicio? ¿No? Bueno, chicas, entonces nos vamos a encontrar el próximo martes a hablar de las plantas energizantes, sus propiedades, sus usos, sus beneficios y cómo las podemos usar en nuestro día a día. ¿Algo que deseen específico para para estas clases de pronto? Ya que les conté como las clases, algo que pues eh, les recuerdo que y en el chat de la membresía compartimos una encuesta. ¿Ya la diligenciaron? Si no la han diligenciado, las invito a que diligenciemos para nosotros ahí tener también información de parte de ustedes y poder enriquecer el ejercicio que estamos haciendo. ¿Sí? Disculpa, Ya la diligenciaron? Dime, sí, yo sí. ¿El encuentro del sábado también es así en línea o toco? dime. ¿El encuentro del El, sábado? Sí, en línea. ok, a las 3. A las 3 de la tarde, Ah, sí. ok, Allí el gracias. sábado va a estar Diana, pues vamos a charlar del calendario y de sus usos y demás, Sí, del calendario. Entonces vamos a estar ahí a las 3 de la tarde. Chévere, gracias. si nos encontramos allí, Sí, sí. bienvenidas. Y pues conmigo nos vemos el próximo martes 24 y miércoles 25 a las 7 de la noche. Bueno. Chicas, muchas gracias por compartirse, muchas gracias por vivirlo, por sentirlo. Bueno, y bienvenidas. Nos vemos el próximo martes. Buena noche. Buenas noches. Gracias. Chao.